tema en cuanto a la ansiedad. Entonces vamos a comenzar. Si quieres ponerle en play, hermano. ¿Ya está? Ok. La ansiedad, hermanos, es una de las cosas a las que más, ¿verdad? O con las que más batallamos. La ansiedad es una de las cosas, hermanos, o uno de los temas con los que más frecuentemente tratamos. Muchas personas, hermanos, viven en ansiedad. Y al igual que la depresión, hermanos, es una tendencia en el día de hoy. Tanta gente deprimida, tanta gente con ansiedad. La Biblia nos habla de la ansiedad como temor. Y hermanos, la ansiedad o el temor es una señal de advertencia. Pero es una señal de advertencia, hermanos, destinada a ayudarte cuando tu temor está fuera de control. Mire, nuestra tendencia, hermanos, es creer, ¿verdad?, que las cosas muchas veces se van a arreglar solas. Y entonces un desánimo sin atender se va a convertir en depresión. Pero un temor, hermanos, crónico, un temor, ¿verdad?, fuera de control, nos va a llevar a una ansiedad severa. Sin embargo, hermanos, la capacidad de experimentar el temor adecuado es un regalo de Dios. Dios nos dio las emociones, hermanos, con un propósito. Las emociones no son malas. Dios nos dio las emociones con un propósito bueno, son un regalo de Dios. Dios nos dio el temor, hermanos, como un regalo para responder ante las amenazas. Deberíamos hacernos una pregunta esta mañana. ¿Cómo sería, hermanos, nuestra vida si no fuéramos capaces de identificar el temor real y luego prepararnos para él? El temor, hermanos, es una bendición. Sin embargo, cuando se sale de control, hermanos, es una razón del por qué nos alejamos de Dios. Dejamos de seguir a Dios. Dios nos dio la capacidad de reconocer el peligro para protegernos a nosotros mismos, hermanos, y a los demás. E hizo que la experiencia misma de miedo que lo acompaña fuera lo suficientemente incómoda para llamarnos a la acción. Mire, Dios nos dio el miedo, hermanos, este sentimiento de miedo para poder actuar. Yo recuerdo, hermanos, yo creo que yo tenía como unos 8 años, ¿verdad? Y pues yo desde niño comencé a trabajar con mi papá. Hubo un tiempo donde mi papá hacía zapatos, ¿verdad? Y luego íbamos a la central camionera, ahí donde están todos los locales de zapatos, de cintos y todo eso, ¿verdad? Y me dejó en una calle mientras él iba a ofrecer sus zapatos. Yo tenía como 8 años. Y me dejó ahí en la camioneta con algunas docenas de zapatos. Y yo de tonto, ¿verdad? Pues era un niño, hacía calor, dejé la ventana un poquito abierta y de repente, ¿verdad? Llega uno y mete la mano y abre la puerta. Y todo tatuado, hermanos, feo el hombre, ¿verdad? Y trataba de jalar las docenas de zapatos y yo asustado, ¿verdad? Pero no soltaba. De repente, ¿verdad? Saca una navaja, que la suelto. Más vale que se lo lleve. Luego recuerdo que un vecino, ¿verdad? Un señor que estaba así, poquito más adelante, vio todo y va y dice, mira, baja lo que te queda y vente aquí a la casa. Y pues sí, ¿verdad? Fui y estaba yo viendo que llegara mi papá. Cuando voy viendo a mi papá, que me agarro a llorar. ¿Por qué lloras? Porque mi papá le tenía más miedo, hermanos, a mi papá que lo que le tenía miedo al que se había llevado. ¿Ah? Mire, hermanos, Dios nos dio los sentimientos con un propósito. O el sentimiento de temor o nos hace huir o nos hace defendernos. Eso es bueno, ¿verdad que sí? Lo malo, hermanos, es cuando el miedo fuera de control nos paraliza. Cuando el miedo, hermanos, nos deja en shock y que nos quita toda ventaja de poder
de poder actuar. Entonces Dios, hermanos, Dios nos dio los sentimientos con un propósito bueno, son un regalo. Pero recuerde lo que hemos estado viendo con la depresión, ¿sí? Recuerde que todo lo que nos pasa, hermanos, nos va a afectar. Todo es un círculo vicioso. Lo que pensamos va a afectar lo que sentimos y lo que sentimos va a afectar nuestro cuerpo físico. Lo que sentimos en nuestro físico nos va a llevar a tener pensamientos y nuestros pensamientos nos van a llevar a tener emociones negativas o positivas según lo que pensemos, ¿sí? Entonces hoy, hermanos, descubriremos, ¿verdad?, que la ansiedad comienza con una falta de confianza o falta de fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ansiedad es temor. Cuando una persona, hermanos, está ansiosa, es porque le falta fe. Cuando una persona está ansiosa, le falta fe y entonces empieza a descuidar ciertas áreas de su vida. Empieza a descuidar lo que piensa, comienza a descuidar lo que come, comienza a descuidar lo que viste. ¿Por qué? Porque está tan centrado en sí mismo, en sus temores, que esto le impide, hermanos, pensar correctamente y actuar correctamente. La ansiedad, como la depresión, hermanos, tiene sus efectos entonces en todo el ser. Nuestra persona interior puede afectar nuestro ser externo y nuestro ser externo, hermanos, puede afectar nuestro ser interior. Mire, ¿qué pasa? Pues aquí ya no hay, ¿verdad? Pero antes había tren. ¿Qué pasa cuando de repente, verdad, un carro va y se para en las vías del tren, verdad? Y de repente ya no lo echa a andar y luego se bajan, ¿verdad? Esas cosas que le impiden pasar porque va a pasar el tren y a lo lejos, hermanos, usted oye, ¿verdad? El pipi del tren. ¿Qué pasa? Hay una reacción, ¿sí o no? Y entre más fuerte lo va escuchando, más cerca, ¿cómo es su reacción a ese sonido? Es una reacción de temor. Y entre más cerca lo escucha, va a haber otra reacción. No prende. ¿Preferiría quedarse ahí dentro de su carro con tal de que su carro no se pierda? Yo creo que no, ¿verdad? Más vale dejar el carro, yo salgo porque es más preciosa mi vida. Pero créanme, hermanos, que hay personas que al escuchar, ¿verdad?, ciertas advertencias se paralizan y muchas personas, hermanos, han llegado a perder la vida a causa de sus temores. La capacidad de tu cuerpo para responder al peligro, hermanos, entonces dijimos que es un buen regalo de Dios para ti y para mí. El peligro, hermanos, con la ansiedad es que la ansiedad toma esto que es normal y te lo hace todos los días y te lo hace con cosas que no son reales. Ese es el problema con la ansiedad. Gente sufre más por lo que piensa que por lo que realmente pudiera suceder. Cuando percibimos peligro, hermanos, esta información entonces le envía información al cerebro y produce una secuencia de eventos fisiológicos. Es por eso que a veces el temor es bueno y otras, hermanos, el temor puede parecer un problema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conoce la diferencia, hermanos, entre un tren real y uno que solamente existe en la mente. Es por eso que a veces el temor es bueno, el temor es malo. Vamos a ver, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Es el estado de estar preocupado por pensamientos angustiantes y temerosos y por preocuparse por pensamientos reales o imaginarios. La ansiedad es un estado de miedo constante, acompañado de sensación de inquietud, temor o preocupación.
La persona puede no ser consciente de qué provoca ese temor. La ansiedad es el temor creado al pensar o preocuparse continuamente y tratar de resolver problemas aparentemente irresolubles, debido a que una persona no puede hacer nada respecto a tales problemas. Sus energías dinámicas, al verse frustradas, se vuelven hacia adentro y pueden causar problemas físicos y mentales. La ansiedad es duda en segundo grado. Si continúa durante un periodo de tiempo, la ansiedad puede causar angustia física, ataques de pánico, depresión e incluso suicidio. Es el resultado de centrarse en uno mismo en lugar de centrarse en las promesas de Dios. Esto es lo que dice la ciencia. El temor, hermanos, es tan poderoso que puede tomar control de alguien. Sufren más de lo que se imaginan que lo que va a pasar en realidad. La ansiedad es el temor por algo real o imaginario. El temor, hermanos, muchos lo ven como algo biológico y muchos lo querrán tratar como con medicamento, terapia. Ellos tratarán los síntomas, pero no quitarán la razón del por qué la persona se siente ansioso. Muchas veces, hermanos, se quiere separar la ansiedad del temor, la preocupación, pero estas cosas, hermanos, van de la mano. Sí, de hecho son 3 niveles diferentes, en diferentes categorías, pero en realidad son una misma cosa. La preocupación está en un extremo leve, luego viene la ansiedad, luego viene el temor, y en otro lado extremo, hermanos, está lo que se le llama pánico, pérdida de control. La ansiedad, hermanos, es una mezcla de preocupación, ansiedad y temor. Vamos a ver estas 4 cosas. Primero, la preocupación. Preocupación es ocupar antes o anticipadamente algo. La preocupación esencialmente son pensamientos del futuro desconocido que crean sentimientos de ansiedad. La mente tiende siempre a pensar lo catastrófico o el peor escenario. Nuestra imaginación, hermanos, trabaja horas extra y nos lleva a los rincones oscuros y negativos de nuestra mente. La preocupación frecuentemente resulta en sobreestimulación, importancia y resultado impredecible. Es decir, la ansiedad es preocuparse por lo que va a pasar el día de mañana. Hay una batalla por lo que vas a pasar mañana y aún no termina este día. Mire, ahí donde tuvimos la lectura, es Mateo 6. Mateo 6. Dice el 25, por tanto os digo, no os afanéis. Esa palabra es no temáis, ¿sí? No tengas temor. Dice, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego nos habla de las aves. Dice, ellas no trabajan ni hilan y el Señor las alimenta. Luego nos habla de la vestimenta. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Nos habla de la estatura. Dice, ¿quién por tener temor, verdad, va a poder estirarse un poquito más? Luego más adelante, hermanos, dice, verdad, que ni Salomón se vistió de la misma manera. En el versículo 34 de 33 dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no, ¿qué dice? Así que no temáis. Dice, no temáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio temor, su propio afán. Dice, baste a cada día su propio mal.
Mira, hermano, todavía no sabes si vas a vivir mañana. Y ya estás temiendo, ay, es que mañana me toca la renta y no tengo. Ay, pues tengo el refrigerador vacío, ¿verdad? No tengo ni una moneda en la bolsa. ¿Y qué voy a comer mañana? Si no temas, mañana ya verás lo que pasa. Dice la Biblia, ¿no valéis más que las aves? ¿No tendrá mayor cuidado el Señor de ti, de tu vida, de tu persona? Tú vales más. Ahora, número 2, la ansiedad. La ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. Esencialmente nos volvemos ansiosos cuando examinamos nuestras circunstancias y nuestro entorno en busca de peligros potenciales, intentando obtener certeza en condiciones que en otro modo serían inciertas en un esfuerzo por mantenerse seguros y planificar para cada eventualidad posible. La ansiedad frecuentemente viene acompañada de sensación de agudización, tensión muscular y sensación de nerviosismo. Es muy difícil descansar cuando quieres tener control de algo que está fuera de tu control o del mañana. Mire, nuestros cerebros, hermanos, pueden discernir entre la realidad y los pensamientos vívidamente imaginarios, ¿sí? Por lo que anticipar mentalmente la tragedia genera aprensión y ansiedad. La ansiedad, hermanos, es cuando estamos imaginando qué pasaría si, por decir, ¿qué pasaría, verdad, si me llego a enfermar? En este caso, ¿verdad? Mi persona. Si me enfermo, estoy solo. ¿Quién me va a atender? Ay, me voy a morir ahí en mi camita yo solo, ¿verdad? Y esto comienza a generar tensión, ¿verdad? En mi mente, genera a generar nerviosismo, una ansiedad, hermanos, y empiezan a suceder cosas, hermanos, en mi vida, ¿verdad? Cosas que no deberían de ser. ¿Por qué? Porque todavía no estás viendo. Ahora, ¿es bueno pensar estas cosas? Ahorita en un momento vamos a ver un pensamiento. Mire, está bien pensar, ¿sí? Lo que está mal, hermanos, es dejarnos dominar por esos pensamientos. Está mal pensar, ¿verdad? En que, por decir, pues estoy solterito, estoy solito, me enfermo, ¿verdad? Ayer me decía la hermana Sonia, es bueno, ¿verdad? Por eso es buena la ayuda idónea. Es cierto. Es cierto, pero de ahí, hermanos, ¿por qué es bueno pensar? Porque debo de pensar en una ayuda idónea. Ahora, debo de pensar también en cuidarme. ¿Sí o no? En tener una mejor alimentación. En poder, hermanos, salir a hacer ejercicio, mantenerme físicamente bien. Eso es bueno pensar. Lo malo es cuando estamos pensando y dejamos que esos pensamientos nos consuman y causen otro tipo de actividades, hermanos, que nos pongamos nerviosos, que nos pongamos tristes, melancólicos, que empiecen a hacer otras cosas en nuestro cuerpo. Eso es malo. Mire lo que dice Primera de Pedro. Comenzamos, la ansiedad es temer, hermanos, por cosas que aún no pasan. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cuál es la meta en la ansiedad? ¿Qué nos dice Pedro en cuanto a la ansiedad, en cuanto a esos temores, esos miedos? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde nos deben de llevar? Mire el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. O sea, no tienes por qué temer en ciertas circunstancias. Dios tiene cuidado de ti. Esa debe ser la meta cuando viene la ansiedad. Número 3, hermanos, el temor. El temor. Temor es recelo de un daño futuro, presunción o sospecha.
El grado de temor está determinado por la gravedad de la amenaza, lo desagradable que está a lo lejos, que está en el futuro. El temor prolongado es una respuesta a pensamientos más que a un escenario real. Como resultado, el temor puede resultar agotador. Mire, el temor, hermanos, fisiológicamente fue diseñado para carreras a corto plazo. Viene una amenaza. Usted ve una amenaza. ¿Y qué hace cuando ve la amenaza? Corre, ¿verdad? Sale del peligro y ¿qué hace cuando salió del peligro? Se sienta, y comienza, pues, qué cerquita la vi, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí, el temor es eso. El temor que Dios nos dio fue para poder, hermanos, cubrir, ¿verdad?, una carrera a corto plazo. Tristemente, hermanos, lo peligroso es cuando el temor se convierte en una carrera a largo plazo. Es decir, hay amenazas que vemos, va a pasar esto, va a pasar aquello, entonces hay un temor y ese temor, hermanos, se va metiendo en nosotros y constantemente estamos recordando ese temor, está recordando ese temor y entonces nos paralizamos, hermanos. Eso se convierte en una sensación de ansiedad prolongada. Hay, hermanos, más de 200 temores reconocidos hoy en día. Los temores más comunes son los siguientes: temor a lo desconocido o al futuro, al cambio, al fracaso, a la pérdida, es decir, a la pérdida de la vida, a la pérdida de seres queridos, a la pérdida de las oportunidades, a los demás, es decir, a sus opiniones, al ridículo, a la falta de aceptación, a la intimidad, al rechazo, al abandono, a estar herido, es decir, a la confianza traicionada, a la decepción, falta de provisión o recursos insuficientes, falta de seguridad pública, a hablar en público, a la muerte, al éxito y a Dios. Esos son los temores, hermanos, más reconocidos, y hay más de 200, ¿verdad?, que se reconocen hoy en día. Y esto es lo que le decía: pensar está bien, pero dejarse dominar, hermanos, por el pensamiento es lo que está mal. Mire, hay un dicho, ¿verdad?, que dice, yo no sé si está bien dicho, pero yo muchas veces lo digo, ¿verdad? Digo, el que tenga miedo de morir, ¿qué dice? Que no nazca, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos vamos, y es el camino que todos seguimos, ¿sí o no? Y entonces, si yo sé que voy a morir, pero todos los días, ¿y si me muero hoy? ¿Y cómo vamos a vivir si todos los días, hermanos, estamos pensando en que hoy podría ser el día? Mire, si usted es salvo, hermano, si usted es salvo, usted no debería de estar pensando en que hoy va a morir, ¿verdad? Porque ya sea que vivamos o que morimos, ¿de quién somos? Si morimos, vamos a la presencia del Señor. Que se preocupen, hermanos, aquellos que no son salvos, ¿verdad? Porque deberían de pensar, hermanos, en la eternidad. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque pensar, hermanos, está bien, pero si me dejo dominar por mis temores me van a estar llevando a estar pensando, hermanos, en ciertas cosas y vivir atemorizado y pensar, ¿verdad? Buscar amenazas posibles y constantemente tener que estar cuidándome y eso me va a traer ansiedad, me va a llevar a morderme las uñas, dolor de cabeza, ¿verdad? Problemas. ¿Cómo le llaman? Taquicardias. Me va a dar un infarto nomás de estar pensando. Eso es malo, hermanos, dejarse dominar por las emociones. Mire Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. El Señor, hermanos, manda a sus discípulos, ¿verdad? Ahí
en una barca hacia otro lado, se encuentran, hermanos, a la mitad de la noche, en la mitad del mar, con una tormenta. Y mire lo que dice versículo 26. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Si fueran en nuestros días, hermanos, no dirían un fantasma, una niña, ¡ay, la Llorona! y yo creo que eso les haría, hermanos, no sé, ¿verdad? Entrar en pánico, comenzar a temblar, a lo mejor taquicardia. ¡Ay, ya se me paralizó la mitad del cuerpo, ya no siento el brazo! Por temor, hermanos, por dejarse, ¿verdad?, dominar por ese mal. Mire lo que dice el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, tened ánimo. Y tal vez, hermano, mira, hay amenazas posibles en tu vida que te hacen temer. Y en medio, hermanos, de ese temor, Dios está tratando de hablarte. Y tú, por tener tus pensamientos en ese miedo, en ese temor, no estás escuchando la voz de Dios que te está diciendo, tened ánimo. Tal vez es Dios tratando de hablarte por medio de aquello que tú temes. Y entonces, hermano, mira, quizás, hermanos, no importa qué tan grande sea tu tormenta, qué tan grande, hermano, sea tu tempestad o qué tan fuerte. No importa cuán grande sea tu temor, Dios te dice, ten ánimo, yo soy. Y luego dice, ¿no qué? No temáis, yo soy. En medio, hermano, de tu dolor, de tu tormenta, de tu problema, ese que sientes que te va a destruir. Déjame decirte, hermano, que Jesús está hablándote y diciéndote, no temas, no temas. Quizás, hermano, este dolor que sientes es por la tormenta del día de mañana que aún no llega. ¿Para qué estar preocupándote, hermano? A ver, ¿quién se está preocupando del dolor de rodillas que me va a dar por ahí como del 2030, hermanos? Todavía ni me duele y ya me estoy quejando. ¿Verdad que no? Nadie se queja de un dolor que a futuro, ¿verdad que no? Lo mismo nos dice, ¿para qué te preocupas de algo que va a suceder el día de mañana? Mañana todavía no llega. Mañana todavía no llega. Tal vez Dios está hablándote diciendo, ten fe. No te pierdas en este momento. Yo estoy aquí. Y les decía al principio, hermanos, lo que es el temor y lo que es la ansiedad, ¿verdad? Pérdida de control. Mira, si aún en tu tormenta, hermano, si aún en tu miedo, ¿verdad? O en tu ansiedad, todavía tienes la posibilidad de pensar claramente. Todavía puedes pensar lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Lo mejor que puedes hacer es correr a Dios y abrazarte a Dios. Y decirle, Señor, mira, perdóname porque mis pensamientos no son correctos. Puede, hermano, si tú no haces eso, si tú no corres a Dios y dejas que tus pensamientos, que tus temores tomen control de tu vida, puede que llegues a ese punto donde ni siquiera tengas la facultad de correr a Dios, donde que te quedes totalmente paralizado. Y eso, hermano, es lo peligroso. Porque después, aunque por más que quieras, no vas a poder hacer nada, no vas a tener la capacidad de ir a Dios. Aún es tiempo, hermanos, de reconocer tus temores delante de Dios. Entonces,
Temor, preocupación, ansiedad, ¿sí? Temor. Vamos a ver el cuarto, pánico. Mire, segunda a Timoteo. Cuando se llega a este punto, hermanos, es el punto crítico, es el punto de mayor peligro. Mire, segunda Timoteo, capítulo 1. El pánico, hermanos, es el resultado de una ansiedad fuera de control, de un temor fuera de control. Mire, 2 Timoteo 1:7, ¿qué nos dice el Señor? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El pánico, hermanos, es perder el dominio propio. Es perder el control de tus emociones. Y si usted es creyente, hermanos, dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de temor. Dice que nos dio un espíritu de ¿qué? De poder. Un espíritu de dominio propio, de firmeza, hermanos, de fortaleza. Un espíritu de poder. Es decir, hermanos, debemos de someternos al espíritu de dominio propio que Dios nos ha dado. Mire, ya hace tiempo, en este año, le hablé de 3 cosas que debemos hacer, hermanos, cuando vienen dificultades a nuestra vida. Digo, porque hay cosas que pasan en nuestra vida que nos pueden afectar en nuestro pensamiento. Mire, le voy a poner un ejemplo. Va usted bien enfermo, ¿sí? Al médico, le toman exámenes, le hacen exámenes de esto, de otro. Luego le dicen, ¿sabe qué? Tal día viene y nos van a entregar los resultados, vemos los resultados y le diagnosticamos. Pero entonces le hablan antes, ¿verdad? Oiga, necesito que venga al consultorio, hay algo que debemos hablar urgentemente. Y luego, ¿qué pasa cuando le hacen una llamada así? Preocupación o temor. ¿Y si es cáncer? ¿Y si es cáncer? Y ahí está uno, ¿verdad? Y esos pensamientos, hermanos, inundan todo, ¿verdad? Y hay temores que, y empiezan a ver muchas cosas, hermanos. Empieza a ver la sudoración, ¿verdad? Nerviosismo, las taquicardias. Me va a dar un infarto. Porque eso, y si tengo un cáncer. Ahora, va al médico. Y el médico le dice, ¿sabe qué? Pues sus exámenes, de lo que vemos, podría ser cáncer, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando le dicen que es cáncer? Ya no es preocupación. Ahora, ¿cuál es el problema? El miedo, me voy a morir, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Todavía están chiquitos, todavía tengo ¿qué va a pasar? Empieza a ver ciertas cosas, ¿verdad? Ahora, perdemos de vista ciertas cosas. ¿Qué tal que si es cáncer, pero no es tan malo? ¿Qué tal si es tratable? ¿Qué tal si con puro medicamento, sin necesidad de operación, se puede revertir el problema? ¿Verdad? O sea, nomás estamos viendo realmente el problema y no estamos viendo los otros detalles. Ahora, cuando viene una situación así, les decía en este año, le compartí 3 cosas que debemos hacer cuando vienen ese tipo de problemas o ese tipo, hermanos, de circunstancias, ¿sí? ¿Cuál es la primera cosa que debo de hacer? Número 1, ame a Dios en medio de sus circunstancias. Y dígalo, Señor, mira, te amo. No sé qué quieras hacer, Señor, en medio de esta circunstancia, pero déjame decirte que te amo. Tú eres sobre todas las cosas y voy a amarte hasta el último día. Número 2, hermanos, que debemos hacer, confía en Dios. Confía en Señor, mira, no sé si este cáncer sea bueno, sea malo, si puedas traerme cura, pero mira, voy a confiar en ti estos 6 meses que me quedan. Si van a ser 6 meses, quiero confiar en ti, Señor. Yo sé que tú eres poderoso y que puedes librarme.
Yo sé que tú tienes todo el poder y que tú puedes curarme. Tú me creaste, tú conoces mi cuerpo. Voy a confiar en ti, Señor, hasta el último respiro que yo tenga. Y número 3, hermanos, servir a Dios. Señor, yo te amo, voy a confiar en ti. Pero ¿sabes una cosa, Señor? No quiero encerrarme, no quiero esclavizarme en mis temores, en mi enfermedad. Permíteme, Señor, de alguna manera servirte en alguna área hasta el día que esté en mi presencia, en tu presencia. 3 cosas, hermanos, que deberían de estar en medio de toda circunstancia: amar a Dios, confiar en Dios y servir a Dios. Porque eso le glorifica, hermano, y eso muestra tu fe en el Señor. Y eso no te va a dejar, hermano, eso no te va a dejar que tú te hundas en ansiedad. Una persona, hermanos, una persona que no ama a Dios, una persona que no confía en Dios, y una persona que va y se encierra, hermanos, ¿sabes una cosa? Más pronto se va a ir, más pronto se va a morir. ¿Por qué? Porque se encierran sus problemas. Sus problemas se lo acaban más pronto, hermano. Si no tomamos, hermanos, control de nuestros miedos, el resultado será el pánico. Pánico, dicho del miedo o del temor, es algo muy intenso y que a menudo es colectivo. Y déjeme decirle, el pánico, hermanos, también es contagioso. El pánico es contagioso. Es una extensión del temor, pero en su forma extrema. El pánico es el estar totalmente abatido física y emocionalmente. Eso regularmente, hermanos, es lo que pasa cuando uno se enfrenta a algo que amenaza la vida. Eso es quedar en shock, quedas inmóvil. Sí, como diciendo, ya no puedo hacer nada. Esto viene acompañado con dificultad para respirar, palpitaciones del corazón, dolor en el pecho, temblores, náuseas, sudoración intensa, escalofríos, sofocos y mareos. Los ataques de pánico no son provocados. A diferencia del temor, hermanos, el temor es provocado, pero el pánico no es provocado, hermanos. No son provocados y eso, ¿verdad? Son impredecibles. Pueden llegar en cualquier momento. Durante un ataque de pánico, una persona experimenta un sentimiento incapacitante de temor y pavor. Ahora, miren, no quiero hablarles solamente de la ansiedad. Como punto número 2, quiero tratar que el problema no es el temor en sí. El problema, hermanos, es cuando el temor se vuelve habitual. Ese es el problema, cuando sus miedos se vuelven habituales. Ahora, mire, decíamos al principio, y vamos a terminar aquí, hermanos. El temor es bueno, es un regalo de Dios para usted y para mí. ¿Sí? Porque nos hace huir, nos hace escapar de aquello que nos amenaza. Entonces es un regalo bueno. Lo malo, hermanos, es cuando nos sometemos al temor y cuando nuestras emociones están ahí. Por eso el Señor decía, ¿verdad? Pablo decía a los creyentes, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro. Lo mismo es con el temor. No te vayas tras el temor, no dejes que te domine. Sométete al espíritu de poder que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, eso es lo malo. Ahora, mire, el temor es bueno porque nos puede guiar a confiar en Dios. Mire el Salmo 23, el Salmo 27. Salmo 27 fue el salmo que aprendimos hoy, hermanos. ¿Sí? Y qué bonito texto. Me hizo recordar una enseñanza del hermano Enoch. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que haya ansiedad, yo en ti confío. Y mira el Salmo 27.3. Salmo 27.3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá ¿qué?
Es decir, mi ser interno no temerá. ¿Por qué? Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. ¿Confiado en quién, hermanos? ¿Confiado en quién? Confiado en Dios. Mire el Salmo 7, Salmo 7. Salmo 7, versículo 1. Versículo 1, hermanos, ¿qué dice? Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. ¿Quién es el único que nos puede librar, hermanos? ¿Pero qué debemos hacer según el texto? Mire el Salmo 4. Salmo 4. Versículo 8. Mire lo que dice. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Quién es el que nos hace dormir tranquilos, hermanos? Solamente Dios. Pero para dormir tranquilos, hermanos, hay que deshacernos de todos esos temores y confiar en Dios. Mire el Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Versículo 7. ¿Están ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando. ¿No tendrá temor de qué? Todo temor es saludable, hermano. Todo temor es saludable. Siempre y cuando corramos a Dios. Hermano Edgar, pásele. Ya no, César, pásale, hermano. Ya me agarró a mí el hermano. No. Pásale, hermano Luciano. Uno acá de este lado y otro de este lado. Hay algo que amenaza mi vida. ¿Sí? El hermano va a representar a Dios. ¿Sí? El hermano va a representar mi temor. Yo puedo hacer dos cosas cuando hay algo que teme en mi vida. El temor es bueno. Cuando yo corro a Dios y abrazo a Dios confiando en Él y no lo suelto. ¿Quién tiene abrazado a quién? ¿Quién tiene abrazado a quién? Eso es bueno. El temor es bueno cuando uno tiene la oportunidad y sus pensamientos lo llevan a correr y confiar en Dios y abrazarse en las promesas y en la palabra de Dios. Eso es bueno. El temor es bueno en este aspecto, pero es la contraparte. Cuando yo tengo miedo de algo y todavía lo quiero cargar. ¿Quién tiene abrazado a quién? ¿Podré moverme libremente? Y cuando ese temor se vuelve más fuerte, con más tiempo, y agarra fuerza y me abraza con más fuerza, yo no podré correr hacia Dios. ¿Por qué? Porque ya estoy tan cegado en mis pensamientos. Mis pensamientos ya me vencieron, mi dominio propio fue quebrantado y ya no podré correr a Dios. Entonces mis problemas, mis miedos son malos. ¿Por qué? Porque dejé que me dominaran. Gracias, hermanos, pueden pasar. Entonces el temor es un regalo de Dios, la ansiedad es un regalo de Dios, pero para ayudarnos a volver a Dios, para confiar a Dios. Cuando dejamos, hermanos, que nuestros miedos y nuestra ansiedad nos venzan, esto se convierte en malo y nos va a llevar, hermanos, a una depresión. Nos va a llevar a una depresión. En la ansiedad, hermanos, en la ansiedad uno se olvida de la verdad de Dios. En la ansiedad uno se olvida, hermanos, de las bondades de Dios, de las promesas de Dios. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué temor tienes que entregar hoy a Dios? ¿Qué temor tienes que entregarle hoy a Dios?
Tal vez tú digas, mi temor es que deba dejar a mi esposa, o que mi esposa me deje, mi esposo me deje. En mi caso, ¿verdad? Temo, ¿verdad?, el quedarme soltero y no casarme nunca. Ay, me voy a poner ansioso, ¿verdad? No sé, hermanos, todos tenemos temores. De alguna manera todos tememos a algo. ¿Qué tienes que hacer? Escríbelo. Identifica tu temor. Cuando tú identificas tu temor, hermano, eso es saludable. ¿Por qué? Porque tu temor te está robando tu paz. Y no vas a tener paz hasta que no lo identifiques, hermano, y se lo lleves a Dios. Y le digas, Señor, mira, esto me está separando de ti, me está robando mi paz, me está robando mi fe, me está quitando mi confianza en ti. Perdóname, Señor, aquí están mis temores. No sé qué tengas tú para mí en medio de eso, Señor, pero hoy decido amarte, hoy decido confiar en ti y servirte, Señor, hasta que tú quieras, hasta que tú me lo permitas. Señor, no permitas que mis temores me roben la paz, que me roben mi confianza y mi amor a ti, que me priven, Señor, de una vida de servicio a ti. Tú mereces todo, Señor. Mire, terminamos Filipenses 4. Filipenses 4. Dice el texto, por nada estéis ansiosos o temerosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lea conmigo el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú detectes, hermano, tu miedo, tú te darás cuenta que es algo que conscientemente debes de llevar a Dios. Si tú detectas tu temor, te darás cuenta de una manera consciente que debes de llevarlo a Dios, que es el único que podrá darte paz en tu corazón, que es el único que puede ayudarte, hermano, a que duermas tranquilo, a que no importa, ¿verdad?, las guerras que se te vengan, las tormentas que se te presenten, saber que Dios es más grande que todo eso. Eso te dará libertad, una libertad mental. Podrás andar por donde quiera, ¿verdad?, con una mente sonriendo. ¿Por qué? Porque el que va conmigo es más grande que todos mis temores, que todas mis ansiedades, que todos mis afanes. Yo no sé, hermano, qué le tengas que entregar al Señor hoy. No sé qué temor tengas que entregarle al Señor, pero si lo detectas, llévaselo. No dejes que sea demasiado tarde. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú nos regalaste, Señor, sentimientos. Y sentimientos bonitos, Señor, con un propósito. Aún el temor es bueno, porque nos ayuda a detectar un problema, alguna amenaza y poder huir para solucionar, Señor, esa amenaza. Pero muchas veces, Señor, dejamos que nuestros temores tomen control de nuestra vida y nos dejamos esclavizar por ellos. Señor, hoy nos recuerdas que tú eres más grande que todos nuestros problemas, que todos nuestros temores, y que si hay alguien, Señor, que puede traer paz a nuestro corazón, que nos puede ayudar a confiar y a dormir tranquilos, ese eres tú, Señor. Ayúdanos a detectar nuestros problemas, nuestros temores, y poder correr, Señor, y abrazarte a ti, abrazar tu palabra y abrazar tus promesas, y no soltarnos, mi Dios.
a fin de que podamos vivir y estar siempre confiados en ti. Ruego que obres en el corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí y nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.